Baruch no alcanzó, o no sé si no quiso comentar lo de la niña esta de la beca. Fue aquí en la ciudad de Guanajuato. Y la niña, eran 3,200 pesos de 4 meses, porque según ella pensaba que iban a ser 3,200 por mes. Les dan Mensual. 800 pesos por mes, Y con eso son se quería independizar. 3,200 pesos. El disgusto fue porque la mamá le pidió dinero para completar los gastos de la casa y la niña no le quiso dar. La mamá, hecha un mar de llantos, le decía: hija, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a pedir nada, disfruta tu dinero. ¿Ve hasta dónde hemos caído? Bienvenidos al podcast de Baruch Mix 23 y pues bueno, hoy tenemos un tema súper importante, súper relevante para la sociedad actual y estoy con unos invitados que de verdad estoy muy feliz. Es la primera vez en la historia de mi canal que mi familia sale en alguno de mis videos, así que estoy extremadamente contento porque hayan aceptado la invitación. Pues aquí tengo a mis tíos y mi primo. Vamos a empezar presentándolos a cada uno de ustedes primero. Yo creo que pues primero a las damas, ¿no? Tía Mari, por favor, una pequeña introducción acerca de ti y de tu contexto de trabajo como maestra. Ok, buenas tardes, yo soy Mariela Yanira Gaitán Gasca, soy egresada de la BCNOC, de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, de la Normal Oficial de Guanajuato, de la Normal Superior de Guanajuato también. Soy licenciada en Educación Primaria, tengo la especialidad en Ciencias Naturales y tengo la maestría en Ciencias de la Educación. Trabajo en el nivel telesecundaria, en el cual tengo 26 años de servicio. Soy docente de una universidad particular que da clases de licenciatura a nivel licenciatura preescolar, primaria y pedagogía. Y doy clases también a nivel posgrado, lo que es maestría. Muy bien, excelente. Tío Mario, por favor. Ok, buenas tardes. Pues yo soy Mario Martínez Barrientos. Tenemos prácticamente la misma camino recorrido en cuanto a nuestros estudios. Soy egresado de la Normal Oficial de Guanajuato en la licenciatura en Educación Primaria. También egresado de la Normal Superior con una especialidad en Pedagogía. Tengo también una maestría en Ciencias de la Educación y una maestría en Pedagogía. Y pues hace poquito terminamos también el doctorado en Educación. Yo fui docente de telesecundaria por 23 años. Actualmente tengo la función de director sin grupo, director técnico, como se le llama correctamente. Tengo ya con 6 ciclos escolares. Trabajo también en la misma universidad particular, en las licenciaturas de educación preescolar, educación primaria y pedagogía. Y por los sábados trabajamos en lo que es la maestría en pedagogía en la ciudad de Abasolo. Gracias. Excelente. Ok, muy bien. Tío Alfredo, por favor. Bueno, mi nombre es Alfredo Martínez Barrientos. Soy de profesión arquitecto, pero por azares del destino llegué a la educación. Tengo 25 años de servicio como docente a nivel preparatoria. Imparto el área de matemáticas en el CBT 173 de aquí de la ciudad de Guanajuato. Tengo una especialidad en competencias docentes y durante 15 años participé en la dirección de mi centro de trabajo. Actualmente, pues luego sigo desarrollándome como docente y sigo en el área de matemáticas. Ok, excelente. ¿Y Carlos, mi primo? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Mario Martínez Gaitán. Yo, al igual que mi tío Alfredo, de profesión soy comunicólogo. Yo estudié la licenciatura en comunicación. También tengo la maestría en ciencias de la educación. Llevo
Este año se cumplen 9 años involucrado con la docencia. He impartido clases en instituciones particulares a nivel preparatoria y a nivel universidad. Trabajé 3 años y medio como coordinador de vinculación en el CECITEC de Santa Cruz de Juventino Rosas y actualmente voy a cumplir 4 años de servicio dando clases en nivel secundaria, específicamente en la modalidad de secundaria técnica, impartiendo las asignaturas de español para segundo y Excelente. tercero. Ok, me da mucho gusto saber que es la primera vez que en el canal tengo gente estudiada, tengo gente con maestrías, con licenciaturas, porque es la primera vez que invito a este tipo de personajes, ¿no? O sea, y está muy padre para que vean la gente acá, que la gente que traigo acá en el canal, pues tiene algo que aportar y sobre todo este tema que estamos trabajando, que es de la educación ahorita en México, pues, o sea, vamos a tener mucha tela de dónde cortar en este podcast. Yo creo que todos aquí tuvimos como una cierta pues vivencia que nos llevó al área de la educación. No sé si en su caso fue directamente yo quiero ser maestro, yo quiero ser maestra, o si por azares del destino pasó como quizá mi tío Alfredo, que bueno, pues estaba haciendo una cosa y terminé haciendo otra. No sé, ¿cuál podría ser más o menos como su experiencia en este punto? O sea, ¿qué los llevó, qué los orilló a ser maestros? Bueno, yo provengo de una familia donde todos, la mayoría de ellos son docentes, desde mi abuelo paterno, y creo que eso es algo que como toda la vida lo vi, siempre en mi mente estuvo el querer serlo, porque pues yo era lo que vivía día a día. El escuchar todo el tiempo hablar de escuela, de niños, de libros, de planeaciones, me llenaba. Entonces yo siempre quise ser maestra. Desde un principio me acuerdo mucho que mi abuelito nos preguntaba de niños que qué queríamos ser de grandes. Y mi hermana, la que sigue de mí, decía, yo quiero ser jubilada. Y yo le decía, yo quiero ser maestra. Entonces, pues como que siempre ha estado en mí esa parte de la docencia. Yo creo que al parecer lo traigo en la sangre. Muy bien, genial. Ok, yo por mi parte, pues provengo de mi madre que fue maestra, mi tío, también su hermano de mi mamá fue maestro, pero mi andar por la docencia creo que es también fortuito, porque yo estoy en la secundaria cuando ingreso a la rondalla de la Escuela Normal Oficial de Guanajuato. Y en esa rondalla estaba mi hermano Isaías, que es el mayor. Él me lleva a la rondalla y más o menos casi un ciclo escolar es el que yo estoy, tercer grado de secundaria, el que estoy con ellos, veo lo que hay en la normal y cuando surge la necesidad de estudiar la preparatoria, yo ingreso a estudiar la preparatoria en la normal oficial, que en aquel tiempo lo tuvieron y se llamaba bachillerato pedagógico. Por eso ingreso yo a la escuela normal. Entonces, para mí no es algo que yo quisiera hacer en un principio. Yo quería ser arquitecto porque Alfredo ya estaba estudiando arquitectura. Yo quería seguir esa parte, pero pues no sé si el pretexto es que las condiciones económicas no eran las adecuadas para hacerlo. Yo eso lo he manifestado siempre, pero la verdad no lo tengo a ciencia cierta seguro. Entonces, por eso ingreso yo a la escuela normal y termino el bachillerato pedagógico y me quedo en la licenciatura de educación primaria. Eso es la realidad de mi persona. Ok, excelente. En mi caso es una casualidad. Como dijo mi hermano Mario, yo ya tenía 2 hermanos casi maestros, que era él y mi hermano mayor, y mi madre, mi tío y otros tíos que también son maestros. Y yo terminé la carrera de arquitectura. Cuando me decían que qué quería hacer, yo me decían maestro, no, yo decía jamás en mi vida seré maestro. Es más, yo decía ladrones de la patria, los criticaba mucho, sí, Y aquí estoy. por situaciones del destino, yo trabajaba como supervisor de obras en la Secretaría de Salud y una amiga me dice, ¿sabes qué? Están solicitando maestros de
de dibujo en una preparatoria y yo decía, yo maestro de dibujo jamás, digo, no, o sea, no tengo vocación para ser maestro. Y mi amiga me insistió tanto que me consiguió una entrevista con el director de la preparatoria y me rehusaba. Y dije, no, no voy, y no voy, y no voy, y no voy. ¿Cómo son las cosas que me habla el director de la preparatoria y me dice, oye, es que tu lugar ya está aquí, empiezas mañana? Y yo así como que, ¿cómo? Sí, empiezas mañana. Entonces me presenté a la escuela y bueno, ya con miles de dudas, porque yo decía, bueno, es que no, esta no es mi profesión, pero al final de cuentas creo que ha sido la mayor decisión de mi vida el haber cambiado los ladrillos por, por personas, ¿no? Creo que me ha llenado y me ha llenado de satisfacciones la elección que hice. Ok, muy bien. Mi caso, pues es un poco más parecido al de mi tío Alfredo que al de mis papás. Yo siempre, de niño, cuando todo el mundo me decía, pues es que tú vienes de familia de maestros y tus papás son maestros y tus tíos son maestros. Y la verdad es que siempre fui un niño muy inteligente, se me facilitaba mucho la escuela y apoyaba mucho a mis compañeros que no entendían las materias. Entonces, desde pequeño siempre me decía, no, pues es que tú vas a ser maestro y tú ya estás encaminado y tú ya vas a ser maestro. Y no sé si fue en parte frustración, en parte, no sé, como rechazo por parte de sentir que lo estaban imponiendo. También sentí ese sentimiento de que la escuela pues tenía 24/7 a mis papás. Entonces yo siempre dije, no, yo no voy a ser maestro. Yo igual que mi tío, yo todo menos maestro. Y pues se da la casualidad de que antes de que termine la carrera, me ofrecen dar clases en una universidad particular de computación. Por la preparatoria yo soy técnico en informática, entonces cubrí el perfil porque básicamente era dar TICs, que era Word, Excel y PowerPoint básico a los muchachos. Entro y como al mes me dicen, ¿sabes qué? Es que era parte de la currícula nueva, pero esta generación no va a entrar con la currícula nueva, entonces se va a quitar la materia. Entonces dije, pues también es una señal de Dios de que no es mi lugar y que yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Y cuando termino la carrera, supongamos que yo termino un viernes y el siguiente lunes ya estoy dando clases nuevamente en la misma universidad porque me consigue o me contacta el coordinador y me dice, ¿sabes qué? Ahora vamos a empezar, pero ahora con inglés. Tienes también el perfil para dar inglés, entonces vas a empezar a dar inglés. Y entonces entro a la universidad y empiezo a trabajar con los muchachos. Y pues yo lo que les digo también a mis alumnos hoy en día, cuando les platico el por qué estoy frente a un grupo, digo, yo estuve tan reacio y estuve tan terco de decir, no, yo no quiero estar ahí, que cuando entro y empiezo a dar clases, me siento como pez en el agua, empiezo a darme cuenta de que realmente, no sé, si como lo dijo mi mamá, a lo mejor lo traemos en la sangre o yo qué sé, porque no me había, a pesar de que en mi carrera había dado prácticas en radio, había trabajado elaborando comerciales, había trabajado con producciones de cine muy chiquitas, con producción de cortometrajes y todo, nunca me había sentido tan a gusto con lo que hacía hasta que no estuve frente a un salón de clases. Ok. Yo creo que es una postura muy interesante porque yo voy a hablar de mi lado como de las generaciones nuevas, ¿no? Que vamos empezando, que apenas yo llevo 5 años o poquito menos de maestro. Me reflejo mucho en las personas que ven mi contenido, que son en su mayoría jóvenes, que sienten que quizá lo que van a estudiar no es correcto, que tienen muchísimas dudas, y sobre todo en este camino de los maestros que dicen, es que yo no sirvo para ser maestro porque yo no sé enseñar. Pero pues realmente nadie se prepara quizá para enseñar hasta que ya te estableces en una universidad, ¿no? Y sobre este aspecto, quizá un poquito de lo que está pasando ahorita es que los estudiantes se frustran mucho por miles de factores, pero me gustaría saber, como en su experiencia,
¿cuál ha sido como los problemas de la educación actual? Porque ustedes han tenido ya muchas generaciones de los estudiantes, muchos años tras años y nuevas personas que van llegando a sus aulas. Entonces, ¿cuál es un problema tan común que se ve últimamente con los alumnos? Pueden ser, papás, los mismos alumnos, rezago estudiantil, el programa. O sea, ¿cuál será ese detallito? Bueno, para nosotros hablar de un factor es muy difícil, o para mí hablar de un factor es muy difícil. ¿Por qué? Porque manejamos estudiantes de lo que es educación básica en secundaria, en este caso telesecundaria, manejar jóvenes entre 12 y 15 años. Ellos tienen múltiples factores. Tratar con jóvenes de 18 a 20 y tantos años, o inclusive gente que ya son padres de familia, gente que tiene 30 años, 35 años y que está estudiando una licenciatura para ser maestro, también tiene una multiplicidad de factores. Y los que están estudiando el posgrado también tienen otros tantos. Enfocándome específicamente a lo que es la secundaria, para mí uno de los factores principales en este momento es el factor social. El factor social que los arrastra a no querer estudiar. ¿Por qué? Porque la familia no está siendo una condicionante para que estudien. Entonces, hay una responsabilidad social en la familia de que el chico, de que el niño, porque prácticamente es un niño, o el joven, adolescente, no estudie. Entonces, para mí hay una responsabilidad social muy fuerte de parte del padre de familia y una responsabilidad del Estado mexicano como gobierno de que no haya resultados por parte de las familias, de la sociedad, para que los estudiantes realicen la labor que les corresponde, que es acudir a la escuela y estudiar. Entonces, el contexto donde yo me desenvuelvo es un contexto muy difícil, es un contexto en donde hay demasiados problemas sociales de inseguridad y de economía que hacen que los jóvenes vean a la escuela como algo que no es la opción número uno de vida. Que la opción número uno de vida sea andar en algunos aspectos de tipo social. Que la opción número uno sea el irse a una fábrica a trabajar y poderse casar jóvenes, ¿sí? Entonces, si la familia no está viendo un fin o no le está viendo una utilidad a la escuela, al estudio, entonces eso se convierte en una problemática muy fuerte para el docente de secundaria. El estar remando contracorriente de que el alumno no le encuentre cuál es ese objetivo, cuál es esa finalidad, cuál es ese gusto por la escuela. Entonces, para mí, el principal en secundaria sería un factor social de tipo familiar, pero que yo lo asocio al Estado mexicano. ¿Por qué al Estado mexicano? Porque el Estado mexicano, viendo el contexto de otros países, no están obligando a los padres a que sus hijos estudien y que tengan responsabilidades de estudio, ¿sí? Se les otorgan becas hasta porque la mosca vuela, ¿sí? Se les otorga un dinero, se les otorga una computadora, se les otorga alimentos, se les otorga muchas cosas con tal de que los alumnos vayan a las escuelas. Pero los padres de familia no están siendo conscientes de que esos esfuerzos gubernamentales para darles ello tienen que cumplir con algo, que es, primero, que vayan todos los días y segundo, que haya un aprovechamiento. Entonces, si regresáramos un poco a la educación de los años 70, de los años 80, a lo mejor todavía, en donde el padre de familia era completamente responsable de la educación de los hijos, y hablo de esa educación familiar en donde
se preocupaban por la tarea, se preocupaban porque el alumno aprendiera, se preocupaban porque el alumno llevara sus cosas a la escuela, se preocupaban por el uniforme, se preocupaban por todas las cuestiones que tenían que ver con el aspecto escolar. Y que ahora es, vete a la escuela y a ver qué logras, a ver qué aprendes, a ver qué encuentras. Entonces, para mí, si lo viéramos en un orden jerárquico, primeramente el gobierno tendría que hacer cosas diferentes, hablando en cuestión de responsabilidades. Después la familia, ¿sí? Y por último, los dos que estamos dentro del aula, el alumno y el docente. Yo una vez que llega un alumno comprometido, un alumno con ganas, un alumno con una familia responsable, el docente se desenvuelve como pez en el agua. Ahí no hay pretextos de nada. Ok. Un punto ahorita me gustó eso de las becas, porque no sé si supieron del caso de la niña que agarró su dinero de la beca y se salió de su casa porque se quería independizar. Y creo que, no me acuerdo si era el mismo caso o era diferente. El chiste es que también hallaron a otra chava, creo que es la misma, de la playa, que ya venía de la playa, la andaban buscando y se fue con el dinero de la beca, algo así. Entonces, son exactamente como que muchísimos factores. A mí me impresiona muchísimo como el factor de la familia, ¿no? Y creo que para mí ese sería como el núcleo principal, más porque yo conozco su contexto, que fue pues difícil desde pequeños. Hoy, por ejemplo, de acuerdo a lo que estaba viendo de los nuevos programas, un niño o niña puede llegar a segundo, tercero de primaria sin saber leer ni escribir. Y dices, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿qué le voy a enseñar? Bueno, es parte de lo que acaba de decir Mario, ¿no? Antes decían que la educación era tripartita, que era padres de familia, alumnos y docentes. Yo ahora le agregaría que, bueno, también ahora forma parte muy importante, como decía Mario, el gobierno del estado o gobierno federal, según sea el caso. Eh, Creo que la demeritación de nuestra educación es parte de esto, ¿no? Hemos pasado a un nivel ya no es una educación de calidad, sino de cantidad. El hecho de que te digan no puedes reprobar a tantos alumnos, eso implica que el joven no tome en serio la educación, la tome como una especie de pasatiempo donde solamente voy a ir a perder el tiempo, a sentarme porque me van a dar una beca, ¿sí? Y no lo voy a tomar en serio. Al final de cuentas, vaya, no vaya, aprenda o no aprenda, yo voy a tener mi pase al siguiente nivel. Entonces, eso es parte también de la demeritación de la educación y que nos mete en apuros a muchos de nosotros como docentes, ¿no? Ya te paraste de pestañas, ya hiciste tus materiales didácticos, ya hiciste tu planeación, ya hiciste todo. ¿Y para qué? Si el joven no lo toma en cuenta. Y aunado a eso, todavía te demerita más el padre de familia, ¿no? Hablando mal del maestro, tu maestro no sirve, tu maestro esto, si te dice, dile, si te... Entonces creo que son 4 partes fundamentales en las que juega el que juega la educación. Y creo que esas 4 partes son muy importantes. Creo que jugamos el 25% cada una de ellas. Si una de ellas falla, creo que al final de cuentas no se da el nivel que estamos buscando. Sí, todo eso considero yo que hace que los jóvenes no le pongan la atención o el compromiso al trabajo. Una de las cosas que nos impide realizar el trabajo, creo yo, al 100% a los docentes dentro del aula, es que no quieren trabajar, porque están siendo preparados para que todo se les dé, porque no se les da una beca por un promedio, no se les da la beca por su buen desempeño, se les da la beca con que estén inscritos. Entonces llegas al aula, les pones un trabajo y quieren que sea lo más sencillo y lo más fácil posible para poder realizarlo. Con un poquito de trabajo que les cueste, ya no lo quisieron hacer. Y desafortunadamente ahorita estamos tan atiborrados de esa parte emocional que sí nos está afectando,
pero que están tomando los muchachos como pretexto algunas veces para no trabajar, que ya no sabemos cómo tratarlos en realidad. A veces pensamos, bueno, a lo mejor el chico sí necesita de la atención y los tratamos, pero en ocasiones nada más están jugando con nuestros, ahora sí juegan con nuestros sentimientos, porque nosotros al querer ayudarlos, omitimos ciertas actividades porque el chico me dice que está emocionalmente mal, que en su casa tiene problemas, que posiblemente sea así, pero que hace lo posible por evitar el realizar alguna actividad en el salón que le va a favorecer en el aprendizaje, porque se está acostumbrando a recibir todo a manos llenas a cambio de nada. Entonces, Pero aparte, cuñada, creo que ahorita acabas de tocar un punto muy importante, la actividad socioemocional del muchacho, ¿no? Que desgraciadamente nosotros no estamos capacitados para atender esa parte socioemocional del muchacho. Y a muchos de nosotros, bueno, en el caso de nosotros como docentes de nivel preparatoria, nos piden o nos exigen que debe de ir dentro de nuestra planeación la parte socioemocional. Y creo que ninguno de nosotros, tenía un compañero que era arquitecto también, el pobre tenía miles de problemas emocionales y él decía, si no puedo yo con mis problemas conmigo, dice, menos voy a poder atender a un niño, ¿no? Entonces creo que también esa parte es muy importante, la parte socioemocional del muchacho, pero que nosotros como docentes no podemos solucionar y que nos la están haciendo parte de eso. Y que desafortunadamente la sociedad y el gobierno no ve que, o no quiere entender que también somos seres humanos, que a lo mejor yo en la mañana amanecí mal, me peleé con el marido, no sé, tuve un accidente y tengo que llegar a atender a 40, a 50, y ¿qué es lo que siento yo? O sea, a final de cuentas nosotros no contamos con ese apoyo tampoco para subsanar nuestras necesidades emocionales, porque no nos están apoyando a nosotros. Como docentes nos tenemos apoyo emocional, ¿sí? Y piden que apoyemos a los alumnos. Entonces, sí es una cuestión muy difícil. Yo también le decía a mi director, le digo, ¿cómo quiere que ayude emocionalmente a un alumno si emocionalmente estoy mal yo? ¿Qué le digo? En lugar de ayudarlo, lo voy a perjudicar. Pero bueno, todo eso está en relación de que el gobierno nada más lanza programas, lanza reformas y no nos capacita. Yo hace ratito que estaban platicando dije, bueno, ahorita que entró el nuevo modelo educativo, el plan 2017, a mí me tocó la fortuna de ser capacitada porque tenía primer grado y iba a empezar en primero. Al siguiente año que tocó segundo, a mis compañeros ya no los capacitaron para trabajar segundo. Ahorita que el siguiente año que fue tercero, tampoco capacitaron, que es este año, creo, si no me equivoco, tampoco capacitaron a los que iban a dar tercero. Entonces, ellos con capacitar a un grupo de maestros nada más, se lavaron las manos y en ocasiones yo les digo a mis compañeros, es que mira, vamos a trabajar esto que dice el plan, que sí. Dice, ¿dónde dice? Ah, no, a mí no me dijeron, a mí no. Y bueno, a final de cuentas, dicen, a mí no me capacitaron. Y el problema en realidad es del gobierno, pero también de nosotros, porque habemos muchos de nosotros que no tenemos el tiempo, las ganas o la dedicación para prepararnos y conocer nuestros materiales. Y es que, por ejemplo, yo, ahorita que mencionas, ¿cuál serían los problemas de la educación? Pues ahorita los 4, yo creo que podríamos enumerar 100, 50, 200, pero como lo mencionan tanto mi tío como mis papás, yo considero que el principal problema está en que ninguna reforma se ha estructurado a conciencia en cuestión a lo que se busca, porque a lo mejor se plantea, es que, por ejemplo, esta última reforma, que los alumnos, los niños, las niñas y los adolescentes van al centro, y todo lo quieren partir de ahí, pero realmente no se ponen a analizar la estructura del plan de estudios y cómo afecta, por ejemplo, en secundaria,
estamos cargadísimos de contenidos, los tiempos no dan, nos traen a la carrera y luego depende mucho también de las autoridades, pero hay quienes exigen que termines con los contenidos y entonces ahí no estás logrando un aprendizaje significativo, sobre todo porque tienes alumnos que aprenden a distintos ritmos, que aprenden de distintas formas. Entonces, te tienes que centrar en trabajar con unos de una forma, en trabajar con otros de otra forma, en girársela o planteársela de otra manera a aquel alumno que tiene algún rezago específico, y en eso ya volteas y ves tu calendario y ya llegó la evaluación del primer trimestre y resulta que tú tenías que llegar a tal punto, pero vas atrasado. Entonces, es parte también del estrés en el hecho de que ninguna reforma, a mi punto de vista del poco tiempo que llevo aquí, se ha puesto realmente a estructurarse desde la base de qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca para el alumno, para el maestro, para los padres de familia, para el gobierno, en cuestión a la participación que debe de tener cada uno de ellos. Porque pues se podrían lavar las manos en el hecho de decir que es una responsabilidad de los padres de familia y que se van a crear organismos para que los padres de familia participen, pero no hay una consecuencia o no están establecidas cuáles son las consecuencias en caso de que no participen de manera activa. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo en un turno vespertino. Mis alumnos, les decimos que de cierta forma tenemos alumnos huérfanos, porque el padre de familia se va temprano a trabajar, sale, incluso a muchas familias, el padre y la madre de familia salen a trabajar temprano, y mis alumnos se andan despertando a las 11, 12 de mediodía para ir a la escuela. Muchas veces no van a la escuela, el padre nunca sabe si se fue temprano, si no se fue temprano, si desayunó, si no desayunó. En ocasiones mis alumnos son los mayores y son los responsables de los otros 3 hermanos que hay y que hay que llevarlos a la primaria y que hay que ver qué tienen que hacer. Entonces, les cargan un peso extra que no corresponde a un joven o que no corresponde a un niño, porque entonces muchos de mis alumnos se desviven por cuidar a los hermanos, por ayudar a los papás a trabajar, porque es más importante tener dinero para comer que el poner atención en las clases, que el asistir todos los días a la escuela. Por ejemplo, aquí es muy común que cuando son fiestas del municipio yo no tenga alumnos, porque la mayoría de mis alumnos se van con los papás porque tienen el puesto de frituras, porque tienen el puesto de tacos, porque van a vender flores, porque van a poner un puesto de juegos, porque van a hacer cualquier cosa de ese estilo. Entonces, si los mismos padres de familia tampoco dan ese soporte, como lo mencionaba papá, ese soporte familiar de decirle, ¿sabes qué? Tu responsabilidad es la escuela, pues el chico no tiene dónde pararse. Y ahí es donde entra esta parte socioemocional de que están ellos estresados, están ellos frustrados, estamos nosotros estresados, estamos nosotros frustrados, y entonces es un camino que no se sabe para dónde ir. Y por ejemplo, mis papás atienden grupos pequeños, pero por ejemplo, bueno, pequeños entre comillas, si comparamos con la cantidad de alumnos que atiende mi tío Alfredo y que atiendo yo al día. En cuestión a que ellos a lo mejor en telesecundaria pues son sus 30, 40 chiquillos, pero yo en una tarde yo veo 160 alumnos, mi tío ve 350 alumnos, entonces es un montón de vidas y de historias con las que te cruzas todos los días y que es humanamente imposible darles la atención que se merecen a cada uno de ellos, incluso hasta en el preguntar cómo estás, incluso en escucharle cómo se sienten, porque no te das abasto en los 40, 50 minutos que dure tu clase o que tienes frente a ellos, tan siquiera para ver en lo que yo ya eché un vistazo y vi cuál es el estado socioemocional de cada uno de mis alumnos, ya se me fue media clase. Entonces, los tiempos, las formas, todo es realmente complejo. Estamos, digámoslo así, tenemos que ser mamás, papás, asesores, asesores financieros, asesores amorosos, intendentes y de todo dentro de nuestro salón de clases. Si me permites hacer un comentario, ahorita que hablaba Carlos sobre el niño al centro, que es ahorita la nueva escuela mexicana, a mí ya me tocó vivir la reforma educativa de 1993, la reforma del 2001 para
para español, la reforma del 2006 para educación secundaria, la reforma del 2009 para educación primaria, la reforma del 2011 para educación básica y la reforma del 2016-2017 con aprendizajes clave y luego ahorita la nueva escuela mexicana. Y hay grandes problemas en estas reformas, decía Carlos, no se hacen de la manera correcta. Al nosotros trabajar con futuros licenciados en educación, con futuros docentes, vemos que existen grandes problemáticas. Los egresados, los que van a egresar, por ejemplo, el día de hoy, en este ciclo escolar, ellos trabajan sus contenidos en la escuela normal con el plan 2011, cuando nosotros ya tenemos el aprendizaje es clave y están totalmente desfasados. Yo me acuerdo, te contextualizo desde el 93, porque yo me acuerdo que cuando nosotros íbamos a egresar de la escuela normal y se dio la reforma del 93, a la escuela normal oficial la llenaron de material didáctico de la reforma del 93 y nuestro hermano Isaías, que ya estaba trabajando, él no tenía materiales. Y nosotros le decíamos, pero si ahí están en la normal. Y los maestros en servicio no tenían materiales, no los conocían. Yo decía, qué increíble es esto. Cuando a mí me toca vivir la reforma del 2006 en secundaria y que me llevan a un curso para iniciar el conocimiento me dio tristeza porque quien me dio el curso me lo dio a base de ilustraciones. Me dijo, este es el libro de secundaria, esto es lo que va a traer y esto es lo que se va a hacer. Entonces, irónicamente yo en ese momento le decía, pues imagínese que yo voy a hacer con los niños esto, imagínese que yo voy a hacer con los niños esto otro. Porque si yo no tengo los materiales, ¿cómo es que yo los voy a trabajar? Entonces, las reformas vienen y nos entregan un plan y programas de estudios por centro de trabajo. Nos entregan un libro para el maestro por centro de trabajo. Ahorita ya tenemos ciertas ventajas tecnológicas. Esto te estoy hablando de las reformas anteriores. Afortunadamente ahorita ya existe el internet, ya existen las computadoras, ya existen las tablets, y entonces hablaríamos de una responsabilidad del docente. Que si necesitas tu plan de estudios, que si necesitas tu programa, que si necesitas tu libro, están en internet, descárgalos y trabaja con ellos. Sí, ya están más accesibles, ya están más a la mano, pero los conoces por ti, no los conoces por un especialista, ni los conoces por alguien que te capacite para el trabajo con esos materiales. Entonces, también en ese aspecto, creo que no se llega al objetivo final de quien construyó el material. Porque si yo construyo un instructivo para llegar a un fin y te lo doy a ti y hazle como puedas, y posiblemente yo te doy un instructivo para crear un helado de chocolate y tú haces lees el instructivo y creas un helado de vainilla, pues ya no fue el mismo fin. Y cuando tú se lo des a otro, él lo va a crear de limón y luego se van a crear una variedad de sabores que ya no va a ser la finalidad por la cual fue construida. Entonces, ese es otro de los problemas que vivimos en la educación, así como muchos otros más. Ok. Pues como lo pueden escuchar aquí, bueno, las personas que van a oír toda esta información, son bastantes problemas, son infinidad de ellos y nunca vamos a acabar. Podríamos hacer enteramente unas 2 horas hablando de todos los problemas de la educación. A mí también me da mucha tristeza porque yo lo viví, o sea, les hablo de mi parte ya de maestro y de alumno. Cuando yo fui alumno, o sea, mi tío me vio que pues me ponía a veces rebelde con los maestros y yo también decía, es que el maestro y no sirve y no entiendo y muchas cosas. Y ahora que yo estoy de este lado, digo, no, pues es que sí, no es su culpa. O sea, quizá tenga parte de la culpa, pero enteramente no es su culpa. Yo también tengo una responsabilidad muy grande. Y en México yo creo que lo que pasa es que siempre nos olvidamos de las responsabilidades individuales, ¿no? Siempre queremos darle la culpa a alguien más, pero jamás es la mía. Siempre es el maestro, o es el programa, o el director, o el gobierno, pero nunca voy a ser yo que ni siquiera me quiero levantar de la cama para tomar mi clase, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este apartado de los problemas y seguramente no vamos a acabar. Uno de ellos refiere a lo que se vivió hace muchos años
con la educación de maestro, alumno, literalmente dentro del aula. Y esto es algo muy interesante. ¿Ustedes están de acuerdo o estarían de acuerdo con que se le vuelva a utilizar este tipo de metodología a los estudiantes de golpes, de castigos fuertes, como ustedes lo vivieron? Porque era de, a ver, las tablas, ¿no te las sabes? Órale, golpe. Y pues literalmente llegabas con las manos pues, moradas, ¿no? A la casa. Y si te preguntaba a tu mamá qué te pasó, pues porque no me supe las tablas, seguramente ahí te daba otros la mamá también en la casa, ¿no? Es una metodología muy controversial ahorita porque ni siquiera se le puede alzar la voz al estudiante porque literalmente ya te corren de la institución. Pero hay veces que a lo mejor sí hace falta hacer ese tipo como de hincapié en la educación de esa manera. Yo creo que no es necesario regresar a eso. En esa época, el respeto era lo primordial, tanto en la familia como en la escuela, que se ha perdido principalmente en la familia, que por eso los alumnos llegan como llegan. Yo considero que si en la familia se vivieran, se practicaran o se fomentaran las bases bien firmes de esos valores, no tendríamos que llegar a quererlos golpear, porque entonces todos llegaríamos al salón de clases a hacer lo que nos corresponde hacer. Sin embargo, los niños son el reflejo de los papás y al salón llegan a hacer lo que hacen en su casa. Entonces, si a la mamá le gritonean, la quieren golpear, le dicen de groserías y la mamá lo permite, eso es lo que llegan y reflejan en el salón. A mí me llegan y me gritan, a mí me llegan y me insultan, a mí llegan porque están acostumbrados a hacerlo con la autoridad en su casa, que son los padres. Entonces, yo considero que si los papás, si nosotros como padres fomentamos los valores en nuestros hijos, otra cosa sería. Sería muy diferente el trabajo en el aula, que era lo que sucedía en esa época. Dices tú, al volver a los golpes, sí nos golpeaban, pero llegaba el papá y le decía al maestro, si no le hace caso, golpéelo. Y si se quejaba el maestro de ti con el papá, aparte de que ya te golpeó el maestro, llegabas y en la casa el papá te volvía a dar tus buenas tundas porque desobedeciste, porque le alzaste la voz, al maestro, porque era la autoridad. Y ahorita es al contrario. Muchas veces las mismas mamás o los mismos papás, no te dejes, es que no tiene por qué gritarte, es que no tiene por qué. Y entonces, ¿dónde está mi autoridad? ¿Dónde está mi persona? ¿Qué estoy haciendo yo aquí entonces? ¿Sí? Esa es la parte, que los papás no nos apoyan en ese lugar, en eso. Yo creo que, como dices, cuñada, a lo mejor no es necesario volver a ese tiempo, pero sí fue una época, o cuando menos ninguno de nosotros que fuimos en ese sistema, ninguno estamos locos, ninguno estamos traumados, ¿sí? Sino al contrario, creo que nos hicieron valorar muchas cosas, ¿no? Yo recuerdo que estaba en quinto de primaria, me aventé en un barandal que daba a un segundo piso de la escuela donde estábamos, y me aviento del barandal de panza, y ya cuando estoy abajo, ya la maestra ya me estaba esperando con una vara, ¿sí? Y me dio 2, 3, 4 varazos, y entendí que no debí de haberlo hecho, ¿sí? Y entendí, después de mucho tiempo reflexionas y dices, o sea, tan tonto de mí, pude haberme ido de cabeza hasta el otro patio, en un segundo piso, ¿sí? Y te digo, son formas a lo mejor de corrección, que a lo mejor no podemos volver a ellas, pero sí, como dices tú, creo que lo importante es el respeto. Si nosotros educáramos o volviéramos a retomar esa cuestión, y no nosotros como maestros, porque la educación viene de la casa. Sí. Baruch no alcanzó, o no sé si no quiso comentar lo de la niña esta de la beca. Fue aquí en la ciudad de Guanajuato, y la niña eran 3,200 pesos de 4 meses, porque según ella pensaba que iban a ser 3,200 por mes, les dan 800 pesos por mes, son 3,200 pesos. El disgusto fue porque la mamá le pidió dinero
para completar los gastos de la casa y la niña no le quiso dar. La mamá, hecha un mar de llantos, le decía: hija, perdóname, no lo vuelvo a hacer, no te vuelvo a pedir nada, disfruta tu dinero. ¿Ve hasta dónde hemos caído? Es que yo considero que ese es el problema. O sea, que lamentablemente desde los núcleos familiares se han estado perdiendo las figuras de autoridad de lo que debe representar un padre y una madre de familia. O sea, maestro. Y el maestro, pero empezando desde la casa. O sea, empezando desde la casa, el alumno o el joven en general, el niño, ha perdido la noción de lo que representa la autoridad, porque en la casa no hay una figura de autoridad, ya sea porque el papá o la mamá no se dan a respetar y tienen conflictos entre ellos, o porque no se establecen bien las reglas del hogar. Dejemos de lado las leyes, sino las reglas del hogar. ¿Qué me toca a mí como padre? ¿Qué le toca a mi esposa? ¿Qué le toca a mi hija? ¿Cuál es la labor que tenemos cada uno de nosotros en la casa? ¿Cuáles son las reglas que se deben de acatar? ¿Y cuáles son las sanciones en caso de que esas reglas no se lleven a cabo? Y entonces ahí desde pequeñitos les empieza a entrar la noción de que hay una forma, hay un fondo del porqué de las cosas y sobre todo el que se tiene que respetar una figura de autoridad. Porque yo no digo que los maestros en la escuela seamos intocables o que seamos algo que siempre va a tener la razón. Obviamente no, cualquier persona se puede llegar a equivocar. Pero sí, gran parte de este conflicto del que parte es Baruch, viene desde la perspectiva del muchacho de decir, es que yo soy igual que el maestro, porque somos iguales. Y ok, como seres humanos somos iguales, tenemos los mismos derechos y obligaciones, pero dentro del aula, yo soy la figura de autoridad. Y yo tengo que, digamos que es un barco y yo soy el capitán. Yo tengo que decir hacia dónde vamos, porque si no digo hacia dónde vamos, vamos a estar dando vueltas en la nada o vamos a hundirnos. Necesitan todos alguien que los guíe, alguien que les diga hacia dónde tenemos que ir. Pero yo no puedo guiar un barco si me tardo 20 minutos en Juanito que te sientes, Juanito que te sientes, Juanito que no dejes de estar, Pablito ya deja de pegarle a Juanito, Juanito ya te dije otra vez, y Martita esto, y Mariela otro, y entonces se nos va el tiempo en intentar lograr un orden cuando yo les digo a mis alumnos, es lo más sencillo del mundo. Digo, lo más sencillo del mundo es que tú te la lleves bien con un maestro. Respétalo y te respeta. Así de simple y de sencillo. Si el maestro te dice, ¿saben qué, muchachos? Vamos a guardar silencio 5 minutos porque voy a explicar esto, regálale esos 5 minutos. O al menos es algo que yo remarco mucho con mis grupos. Obviamente es una clase de español, tienen que socializar, tienen que hablar, tienen que platicar. Digo, pero yo necesito al menos 5 minutos en los que me presten su atención para dar las indicaciones de lo que vamos a hacer el resto de la clase. Digo, y necesito esos 5 minutos de su atención porque tengo quienes necesitan verme, quienes necesitan oírme y quienes necesitan ver lo que yo estoy trabajando aquí en el pizarrón porque tengo alumnos auditivos, porque tengo alumnos visuales, porque tengo alumnos kinestésicos. Y entonces el auditivo va a prestar atención y en el momento en el que empiece a escuchar a su compañero de al lado con el chisme de ayer, me perdió completamente. Y el visual, el momento que está viendo el pizarrón y escucha o ve que están empujándose, me perdió completamente y es donde empieza esta cantaleta de ¿qué vamos a hacer? Y le explicas a uno y le explicas a otro y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer y qué vamos a hacer. Pues entonces viene desde la noción del respeto, como lo decía mamá, de la noción de entender que somos una figura de autoridad dentro del aula, que no, les digo, no somos ni más ni menos, somos igual, somos personas y tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero dentro del aula nosotros tenemos la batuta de llevar el barco a buen camino. Sí, yo creo que un ejemplo muy claro, y ojalá que esto les sirviera a las personas que te ven y te escuchan a través de tu canal, es lo que acaba de decir Carlos en relación a
cuando tú en el aula les pides que guarden silencio. Este ejemplo se los pongo yo a mis padres de familia cuando hago una reunión. Le digo, ¿cómo quieren que su hijo guarde silencio si ustedes en su casa le dicen, hijo, recoge el plato, hijo, recoge el plato, hijo, recoge el plato, hijo, recoge el plato, y después de 5, 6, 10 veces, la mamá se para, recoge el plato, va y lo lleva a su lugar? Lo que le estás mandando como educación a tu hijo es no respetes, no escuches, no hagas, ¿sí? Como el niño que se tira en el centro comercial y le dicen, párate, párate porque te va a pegar, párate porque te voy a pegar, párate porque te va a llevar el Señor, párate porque quién sabe qué. Le advierte de 1000 maneras y termina de todos modos parándolo y llevándoselo. Entonces, esa educación es la que ha cambiado. Esa educación es la que ha cambiado en la casa y que se refleja en la escuela. Cuando tu padre o nuestro padre de nosotros nos decía, te sientas, era te sientas. Cuando te decía te callas, era te callas. Y cuando decía camina, era caminas. Y no era que fuéramos robots, no era que fuéramos sumisos, era educación. Y cuando tú ibas a la escuela y te decían cállate, te callabas. A la primera. No era a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, como ejemplo. Claro, claro. Ahorita, Carlos. Perdón que te interrumpa, Baruch. No, dale, pero es que dale. visualicemos, o que ojalá que quien te vea visualice el hecho de que no es, así como dice mi papá, no es que queramos robots, es que si todos mantuviéramos ese respeto, ni siquiera como maestro tendrías que decirles cállate. O sea, les digo yo a mis grupos, yo no voy a usar la palabra cállate si ustedes, o guarden silencio, que es más apropiado, yo no voy a usar la frase guarden silencio si ustedes no lo propician. Si es en el momento en el que yo estoy hablando, en el que yo estoy dando indicaciones y ustedes me respetan y guardan silencio, yo no tengo por qué llamarles la atención. Y eso es algo muy importante que debe de quedar claro. O sea, un maestro no va a ser agresivo, un maestro no va a gritar, un maestro no va a actuar de manera grosera, o al menos a mi perspectiva, si el grupo mantiene una dinámica apropiada. O sea, si mi grupo llega y les digo, a ver muchachos, 5 minutos, voy a explicar, y doy la explicación sin que nadie me interrumpa más que a lo mejor para esclarecer sus dudas, te aseguro que yo no voy a regañar a nadie, ni me voy a enojar, ni les voy a decir absolutamente nada, porque ese era el objetivo de esos 5 minutos. Y después de esos 5 minutos, ahora sí, donde ya estamos trabajando a lo mejor por equipos, individualmente, por parejas, están leyendo, etcétera, la dinámica de la clase va a cambiar. Y eso es algo que a veces no entendemos, que piensan que el maestro es malo porque te llama la atención, pero te llame la atención porque te lo pedí por las buenas una vez, 2 veces, así como dice mi papá, ya la tercera vez es darles el pie a todos de que les voy a dar 3 oportunidades. Entonces, caen en la noción de, pues es que el profe nos dice, al final de cuentas ni nos hace nada. Pues entonces, ahí es donde entra también el intentar recuperar la autoridad dentro del aula. Cuando, regresándonos un poquito a lo que tú hablabas sobre el utilizar los castigos, tú hablabas de pegar y utilizar los castigos. Recordemos que los castigos se hicieron para reprimir una acción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos visualizar es la acción. ¿Qué es lo que está haciendo el estudiante dentro del salón de clase para que reciba, en este caso, ahora una sanción? ¿Sí? Porque el reglamento que maneja la Secretaría a través de la Ley para la Convivencia en los centros escolares, viene un reglamento y vienen sanciones. Viene un apartado que se llama sanciones. Entonces, sí existe la palabra y sí existen sanciones dentro de un centro escolar. No castigos, no golpes, pero sí sanciones. Pero las sanciones van a consecuencia de una acción. Entonces, necesitaríamos como padres de familia realmente reflexionar cuál es la acción que hizo mi hijo, y eso también el padre de familia tendría que aprender a reconocer
entre mi hijo y la acción. No se reprime al hijo, no se reprime a la persona, se reprime la acción. ¿Sí? Entonces, ese es el problema cuando llegan a las escuelas los padres de familia. Es que mi hijo es inocente, es que mi hijo es buena gente, es que mi hijo es... No estamos hablando de la persona, estamos hablando de una acción que se cometió. Entonces, eso también tendría que ser un punto muy fuerte de análisis en un padre de familia de decir, ¿qué hizo mi hijo para que se realice esta otra consecuencia? ¿Sí? Y por último, cerrar mi comentario en ¿por qué las escuelas europeas, por qué las escuelas orientales dedican ciclos escolares completos a que los niños socialicen, a que los niños trabajen en colaboración? Pues porque es la base, porque es la base el orden, porque es la base la disciplina, porque es la base en la convivencia. Y nosotros estamos al revés. En México primero los queremos educar para que el día que llegue a una empresa conviva, trabaje en equipo y se responsabilice. No, eso se hace en la casa, eso se hace en la educación inicial. Cuando a un niño pequeño le dejas como tarea que le dé de comer al perro y que diario le tiene que dar de comer al perro, que tiene que levantar su plato, que tiene que tender su cama, esas responsabilidades lo van a llevar a un orden, lo van a llevar a una disciplina que se va a aplicar después en su vida cotidiana. Claro, estamos como que al revés, ¿no? O sea, primero nos importa lo que supuestamente, bueno, lo que se debe de ver en la casa, que es la educación, y luego ahora sí cómo aplicamos esos valores, esa disciplina al ámbito social, ¿no? Me gustó mucho ese punto de qué es lo que hizo mi hijo primero, ¿no? O sea, yo me reflejo muchísimo en mi mamá. Siempre ella me lo dice, cuando tú hacías algo malo, en las pocas veces que hice algo malo, llegaba diciendo, a ver, ¿qué hizo mi hijo? Y también me lo dijo mi tío una vez, a mí no me interesan los demás, a mí me interesa lo que tú hiciste. Y no hubo necesidad No ni... entraste a mi clase. Ay, no, ya no me dejaste entrar a tu clase. Y mi defensa no me dejó entrar a su clase porque yo fui a sacar las copias que no había sacado. Pero de ahí vamos mal, o sea, yo no fui responsable, no saqué las copias, no me dejó entrar. Pero es eso, o sea, a final de cuentas que se tiene que perder esa sensación que a veces tienen los padres con los hijos de, ay, es que es mi hijo, ¿cómo lo voy a castigar? ¿Cómo le voy a decir? O sea, eres su sobrino y mi tío te quiere con toda el alma, pero era su alumno. Y antes que antes que sea su sobrino, sino lo primero es tu educación. O sea, y por lo mismo que eres su sobrino y que te quiere, es importante remarcar esa educación. O sea, a mí también me llegaron a dar clase varios de mis tíos y yo recuerdo que el trato era justamente el mismo que a cualquiera de los demás. Y eso precisamente, o yo lo veo precisamente desde esa perspectiva. Si yo le llego a dar clases a mi hija, le voy a tratar como los demás y le voy a exigir, y precisamente porque la amo y porque la quiero, le voy a exigir al nivel que tiene que entender que existen normas, que existen reglas y que se tienen que respetar. Entonces, ese es un caso muy, muy claro del cómo la educación en la casa es lo que repercute en la escuela, que es lo que mencionábamos hace rato. Pero no le vas a exigir como a los demás, hijo. Le vas a exigir el doble. Exacto. Sí, el doble. Porque es tu alumna y porque es tu hija. Acá era mi alumno y era mi sobrino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, Diana, le dice a Rita? Pues, de todo se pueden quejar, menos de ti. Menos de ti. Porque eres hija de maestros, le dice, y porque tus abuelos son maestros, porque vienes de una familia de maestros. Entonces, de todos nos pueden dar quejas, o de todos se pueden quejar la maestra, o menos de ti, porque, y se lo plantea desde ese punto de vista, sé el tipo de alumna que quisieras que tu mamá o que tu papá tuvieran. Entonces, porque ella se preocupa mucho también por nosotros, porque me dice, ay, es que tus niños son muy flojos, ¿verdad? Ay, es que los niños de mamá no quieren participar. Digo, entonces, tú refléjate ahí y ve cómo te gustaría que sean nuestros alumnos. Entonces, sé participativa, sé trabajadora, esfuérzate, realiza las cosas. Entonces,
yo lo decía, sí, en el sentido de tratarlos igual, pero sí es cierto, al final de cuentas se les exige más o se les pide dar un granito más porque conocen el medio. Yo te puedo decir, yo no que tuviese un miedo, pero yo sabía que si me iba mal en la escuela, pues me iba a repercutir en la casa, porque en la casa tenía 2 maestros y que mis trabajos tenían que hacer de calidad o que tenía que hacer las cosas bien, porque mi papá en el momento que llegaba de la escuela me revisaba los trabajos, revisaba qué era lo que hacía, revisaba mis exposiciones, mis papel bond que hacía, por ejemplo, en la secundaria, y si no le gustaban, me volvía a poner a hacerlos desde el inicio. Yo he hablado por ejemplo, yo creo que los 4 tenemos la experiencia con papás de que llegan y me dicen, es que no sé qué hacer con mi hijo. Es que yo, ¿qué hago? Pues, señor, pues usted es el papá. Tiene que entender que no es lo que su hijo quiera. Es que, por ejemplo, me pasó una vez con un papá que me decía, es que, pues yo trabajo y me tengo que dormir temprano y luego, pues sé que se queda viendo el celular hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Le digo, pues quíteselo. Pues quíteselo, apáguelo el internet. Así es simple y sencillo, quíteselo en la noche, a la hora que usted se vaya a dormir, quíteselo, apáguelo, y en la mañana va y se lo entrega. ¿Sabes qué, hija? Ya lo está. Y se me quedaba viendo así con cara de, ¿y cómo se lo quito? Pues ahí ya, ¿qué más podemos hacer? Así, dile, así. Sí, la verdad es que, o sea, la gente que está escuchando esto se ha de estar sorprendiendo porque aquí tenemos un amplio rango de perspectivas y a mí me gusta mucho estas perspectivas en base a la experiencia de 20, 30, los años que tengamos trabajando en este ámbito. Yo tengo algunos alumnos, contexto privado, de que a su edad no tienen celular, pero también está el otro caso de que desde 8 años, 7 años, en otro contexto, le dan un celular y empiezan a hacer uso, lo usan como ellos quieran, buscan lo que ellos quieren. Entonces, es un amplio rango de posibilidades que pues uno como papá y a mí que me va a tocar ser la autoridad de mis sobrinos, pues espero también ser ese papel, como lo fue mi tío conmigo y como lo es mi tío conmigo y como lo siempre lo va a ser, ¿no? Como lo ven ahorita estamos tratando como los puntos malos o negativos o digamos que expresar algo no tan bueno. Para terminar con este punto, pues no negativo, pero controversial a veces, me gustaría un poquito platicar acerca de uno de los temas que yo creo que nos está, bueno, les está, o nos está, porque a mí también lo viví, que es la inclusión. Nos está rompiendo un poquito la cabeza, ¿no? Hoy en día nos dicen, a ver, tú maestro, no me importa que no sepas nada de pedagogía, pero me tienes que ayudar a que este niño que tiene este síndrome, que tiene esta discapacidad, saque 10. Que este niño, me pasó, que este niño que tiene un grado de autismo aprenda inglés. A ver, él va a aprender lo necesario en español para poderse comunicar y tratar de vivir una vida digna. Pero yo no le puedo enseñar inglés porque eso es cognitivamente imposible, ¿sabes? Entonces, tenemos mucho esta manera ahorita como lo están manejando los programas de la inclusión, perdón, de la inclusión, de que nadie afuera, de que el alumno al centro, pero también es algo que a los maestros nos frustra en cierto punto, y no porque no lo queramos hacer, sino porque a veces no se puede. No sé si les ha tocado un caso así. Yo creo que lo estamos tomando de manera errónea, ¿no? Yo creo que inclusión es tal vez poderlo, que se desarrolle con sus compañeros, ¿sí? Pero darle una educación especial, creo que sí ya no es posible. A mí tuve varios casos donde el pobre niño no sabía ni el 1 ni el 2 a nivel preparatoria y quererle enseñar álgebra era difícil para mí. O sea, yo tenía que dedicarle al niño media hora de la hora de clases y desatender a 49 muchachos por estarlo atendiendo a él. Fue difícil, hablé con el director, le dije, ¿sabes qué? No puedo, no puedo. O sea, tengo que descuidar a 49 niños para poder atenderlo a él. Entonces, creo que sí podrían estar dentro de las escuelas que pudieran socializar con sus demás compañeros, pero sí tendrían que estar en una situación de una educación personalizada o no sé cómo se le llama, eh, a su nivel,
para sus condiciones, ¿sí? Porque ahora son tantos. Me sorprende ahora cuando iniciamos los ciclos escolares, nos llega la lista de niños, ¿no? Juanito Pérez, síndrome de quién sabe qué. Juanita, quién sabe qué, síndrome de quién sabe qué. Estanislao, quién sabe qué. Y yo digo, caray, ¿no tengo alumnos normales? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decirles normales. Todos adolecen de todo. No pueden hacer ejercicio porque están asmáticos, no pueden hacer quién sabe qué porque dice, caray, Entonces, eso es imposible. Como docentes creo que no es posible. Ok. Es un tema bastante difícil de tratar. Está la postura del padre de familia y está la postura del docente. Sin duda alguna, hablando del lado del docente, necesitamos capacitación, necesitamos apoyo, ¿sí? Hay pocos docentes, por ejemplo, yo hablando de educación básica, hay especialistas para ayudar al docente a que lleven a cabo esa inclusión. Son maestros, se les llama USAER, si no estoy mal, maestros USAER. Y esos maestros USAER son especialistas en atender a estos niños. Y las referencias que yo he tenido de maestros USAER, mis respetos. Muy buenos, una maravilla, un apoyo incondicional, pero un maestro USAER atiende una X cantidad de escuelas, que no te digo cuántas para no tener un dato erróneo, pero si vamos a hablar de inclusión, entonces vuelvo a hablar de responsabilidad del Estado. Un docente USAER mínimo por institución, al nivel que sea, ¿sí? ¿Para qué? Para que el docente pueda lograr ese acompañamiento con el maestro USAER y podamos ayudarle a que el niño logre desarrollar sus capacidades y logre esa inclusión educativa. Pero el asunto está también en las expectativas del padre de familia. El padre de familia, considero yo, con todo respeto, que hay algunos que no han encontrado o que no han querido ver cuál es la limitación o cuáles son los límites que puede llegar a tener su hijo, ¿sí? Hablemos de padres de familia que han querido que sus hijos sean doctores, sean médicos, que sean licenciados, que sean docentes, ¿sí? Y que a lo mejor para ciertas carreras sí pudieran llegar con una discapacidad o con una situación especial a desenvolverse en un ámbito laboral y social. Pero hay algunos otros en el que no, y el que el padre de familia se aferra y quiere que su hijo siga adelante y siga sacando ese desarrollo. Hablando de esa parte. Hablándote de la parte administrativa, pedagógica, que es en la que yo ahorita me desenvuelvo, al niño que tiene una discapacidad se le debe de apoyar y se le debe de considerar con una calificación aprobatoria, siempre. Pero el problema está en que los maestros no hacemos nuestra chamba en la parte de atrás de la boleta, que es, yo le pongo el 10 al niño, pero en la parte de la boleta de atrás trae una parte que dice observaciones y que ahí tendríamos que poner la parte de el alumno, son estas sus capacidades, son estas sus limitaciones, son esto su desarrollo que tiene y eso es lo que valoro yo como docente para que pueda llegar al siguiente nivel. Ese es uno de los problemas muy grandes. Mario, en este caso, te comparto lo que a mí me pasó, ¿no? Bueno, nosotros somos escuela de nivel técnico.
Es un muchacho que está en la especialidad de mecánica, que tiene problemas de comportamiento, de conducta, y es imposible que ese niño entre a trabajar a un torno, ¿sí?, a una máquina de soldadura, en ese caso, ¿sí? Imagínate, efectivamente nos decían, es que tienes que darle el punto de pase. Entonces tú le das el punto de pase, ¿y qué vas a provocar? ¿Qué vas a provocar con sus demás compañeros? ¿Sí? Me sucedió igual a mí. Me llegan 2 niños, tenía 2 niños. Una de ellas me dice, fueron de USAE y me dijeron, maestro, esta niña tiene problemas visuales, ¿sí? Yo doy la materia de geometría y trigonometría. Utilizo marcadores para poder distinguir los diferentes contenidos, que si la mitad del ángulo, que si el grado, que si esto, lo voy marcando en colores. Recomendación de USAE: no puede utilizar marcadores de colores para dar su clase, porque la niña solamente distingue el negro, ¿sí? Entonces, caray. Entonces, por darle clases a ella, voy a desatender a todos los demás, ¿sí? Esa. Y luego, lo mismo que acabas de mencionar, un niño que su coeficiente intelectual es muy bajo, ¿sí? Me dice, recomendación de USAE, tiene que aplicar un examen diferente para las capacidades del niño, ¿sí? Y entonces, ¿qué le estoy preguntando? Suma y resta de primaria. Entonces, ¿Sí? Eso no es, el niño va a terminar con un certificado de preparatoria, Sí. y eso es una mentira. Sí, eso es una mentira. Por eso lo hablo yo que administrativamente eso es lo que nos marcan y utilizaría yo, ese es el término correcto, ¿sí? Que va a terminar con un certificado, inclusive yo les diría, va a terminar con un título, ¿sí? Con un título de abogado, insisto, de doctor, de maestro, pero que no tiene las habilidades, a lo mejor cognitivas o motrices o cualquier tipo de habilidad, ¿sí? Para desarrollar un trabajo. Es ahí donde yo veo la intervención de la familia. Ya lograste que tu hijo se desarrollara, ya lograste que tu hijo tuviera un título, ya lograste que date cuenta cuál es la realidad que está viviendo la persona para poderse desempeñar en un lugar de esa naturaleza, ¿sí? Al final vas a caer en la discriminación. ¿Sí? Exacto. A lo mejor lo incluiste, pero al final vas a caer en la discriminación, que está peor. Que sí. Porque en ningún lado le van a dar trabajo, ¿sí? Ninguna persona va a querer atenderse con él, obvio, ¿sí? Entonces te vas a caer en un problema mayor. Entonces... Sí, claro, yo conocí el caso de una chava que tenía un grado de autismo, pero ella, bueno, se le trató de educar y esto, pero su trabajo, su labor social, su contribución es estar en una fábrica realizando la misma actividad todos los días. Y su actividad la hace perfectamente porque ella está ya mecanizada para hacer esa actividad, porque es lo que su proceso cognitivo le da. Le permite. Pero en estos casos donde, ok, voy a desatender quizá a 49 alumnos para, pues literalmente partirme por uno, creo que también está como desbalance Sí. ¿no? Sí, yo por eso hablaba yo hablaba de la conciencia familiar en hasta dónde puede llegar a desempeñarse. Hace poquito pasaron un documental en las noticias sobre unos niños que trabajan en un lavado de autos, que tienen autismo, y los 2 niños desarrollan su trabajo perfectamente. Entonces, esa es encontrar la familia, encontrarle verdaderamente cuál es el desempeño que puede tener su hijo y que no lleguemos a esa discriminación, efectivamente, pero si no son atendidos, no, estamos discriminándolos. O sea, ese es el problema mayúsculo para
para la Secretaría de Educación, que si el docente no lo atiende, está discriminando. Entonces, vamos a atenderlos, vamos a tener los maestros USAER, pero vamos a tener también la conciencia social del rol que van a desempeñar dentro de una sociedad. Muy bien, ok. Pues ya para tocar el último punto negativo y pasar con aspectos un poquito más floripondios, llenos de más vitalidad. Ahorita estamos trabajando de manera online, de manera en línea, de manera desde casa, ¿no? ¿Fue fácil para ustedes? Porque, bueno, la edad es un factor. Yo tengo compañeras que tienen, así como mi tía, pues tienen su laptop, que es una Lentium, que nada más no carga, que nada más no prende, y digo, ¿a poco así están dando sus clases? Y yo siento que las doy, pues no, a lo mejor lo mejor del mundo en mi clase, pero pues tengo este micrófono, tengo 2 monitores, tengo una webcam, tengo una computadora así, asá. Digo, ¿cómo fue esa transición para ustedes de estar en el salón de clase a literalmente en su casa atrás de una computadora? O sea, obviamente no fue fácil para nadie, pero me imagino que quizá tuvieron alguna que otra preocupación mayor en ese proceso. Desafortunadamente es muy frustrante, mucho, muy frustrante. Yo, lo que llevamos, he tenido contacto virtual con mis alumnos una vez. La razón es, trabajo en un contexto rural en el cual mis alumnos no todos cuentan con un dispositivo para el trabajo y mucho menos con el internet. Entonces, si les digo yo, nos vamos a reunir tal día, no tienen, el papá se llevó el celular porque es por el medio con el que trabajan, no hay internet en la comunidad, son muy pocos los que tienen internet en su casa, entonces sí es un poquito muy complicado. La forma en la que yo trabajo, pues es vía WhatsApp. ¿A qué horas? Pues yo temprano mando trabajos, mando indicaciones, fotos, videos, comentarios, etcétera. Ellos lo ven en el momento en el que lo pueden ver y me envían el trabajo cuando pueden enviarme el trabajo. Hay ocasiones que me leen los mensajes luego, 2, 3 muchachos de los 28 que tengo. Hay ocasiones que son las 7 de la noche y apenas los están viendo. Estoy recibiendo trabajos a las 10, 11 de la noche, sábados, domingos, lunes, no importa el día. Entonces sí está siendo muy complicado. El viernes pasado tuve que ir al doctor porque ya me sentía yo físicamente mal. Y sí, me dijo, es que el estrés que estás viviendo es demasiado, porque entre que quiero ser responsable como lo soy en presencial, quiero que mis alumnos aprendan, quiero que mis niños trabajen, y en la parte en la que son 3 o 4 mamás responsables que están detrás del niño haciendo el trabajo, y se nota al momento de que me mandan las tareas, y tengo 3 o 4 niños que no. De hecho, déjate comento, hubo una ocasión que me habló un papá como a las 10 de la noche y me dice, maestra, ¿cómo le vamos a hacer? Es que Rubencito está trabajando y no tiene tiempo de hacerle las tareas. Usted dígame, ¿lo saco de trabajar o le da chance para entregarlas después? El papá me marca y yo le digo a Mario, ¿qué le digo? Que lo saque de trabajar y al rato va a decir que por mi culpa no comen. O sea, no hay más que darles la oportunidad, ser flexible, pero esa parte de ser flexible, de darles la oportunidad, de estarles rogando que hagan el trabajo, de decirles, mira, con que me entregues uno, ya no importa que no hagas los demás, necesito tener yo una evidencia para comprobar tus 6 mínimo, ¿no? No, es difícil, es desgastante, emocionalmente es desgastante, porque uno acostumbrado a tener un trabajo diferente, porque yo me considero responsable y trabajadora en el aula. Ahorita sí siento que de repente digo, ay no, ¿qué estoy haciendo? Por favor. Y muchas veces me preguntan, ¿tú estás muy a gusto porque estás en tu casa? Yo soy una de las personas que desearía regresar, porque este trabajo, más que desgastante, está acabando con mi salud. La verdad que sí, está acabando conmigo.
Yo desde mi trabajo que desempeño te voy a poner dos ejemplos. El primero es como director. Como director yo tengo que estar motivando a los docentes para que estén desarrollando su trabajo y me encuentro con una realidad muy, muy difícil, que es primero la conectividad, que la conectividad en México es de mala a pésima y a deficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ofrecen, hablando de telefonía, nos ofrecen 20 megas y te llegan 5, entonces desde ahí estamos mal, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas a los que me enfrento. No hay conectividad con los alumnos, no hay comunicación con los alumnos y al desenvolvernos en un contexto social difícil, pues tenemos que andar con pincitas. ¿A quién le vamos a hablar? ¿A quién le vamos a marcar? ¿Quién es el papá que nos va a apoyar para ayudarnos a desarrollar el trabajo? Y eso es algo que a mí, en lo personal, me conflictúa demasiado y me preocupa demasiado. Entonces, yo con los docentes estoy, pues hagan lo que puedan, échenle ganas, tratando de buscar las estrategias de comunicación, tratando de buscar las estrategias de aprendizaje también para que lo desarrollen, pero ha sido muy difícil y demasiado estresante. En la licenciatura es muy lamentable que los chicos que están estudiando para maestros y que su horario de estudio es por la tarde, estemos lamentablemente hablando de que están trabajando, ¿sí? Y de que no se conecten a sus clases. Ellos sí tienen computadoras, ellos tienen internet, o sea, ya estamos hablando de un nivel en donde la responsabilidad es mayúscula y en donde tienen los medios para realizarlo. Entonces yo les comento a los alumnos, les comento a los docentes, les comento a la directora, le comento al coordinador que no puede ser posible que un estudiante de esa índole esté trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque le quita la responsabilidad y le quita el compromiso de estar estudiando. Y es muy lamentable que les dices, prende tu cámara y está atendiendo un negocio y está escondida en un rincón y están atendiendo a personas y están con los audífonos nada más escuchando y no realizan sus labores. Yo he tratado de ser un poquito más estricto, más cerrado con los alumnos de licenciatura que están estudiando para maestros, porque precisamente busco en ellos esa responsabilidad de crearles tareas con horarios de realización y de entrega. Pero llega la otra parte. Cuando te empiezan a decir, no tengo internet, no puedo subirlo, no puedo descargarlo, estoy mal, falleció mi familiar, estoy enfermo, me sucedió todo esto, es cuando empieza a verse también esa carga emocional de decir, ¿y ahora cómo le exijo? Cuando me está diciendo que su papá está internado por COVID, cuando me está diciendo que su abuelita ya falleció por COVID, pues entonces ahí se desnuda uno completamente en el sentido de ahora qué hago con el trabajo que estamos desarrollando. Ok. Sí, tío. Pues bueno, ya lo dijeron tus tíos, ¿no? Para desgracia de los 5 que estamos aquí, creo que los 5 somos maestros comprometidos, maestros responsables, que hacemos nuestro trabajo con mucho cariño, con mucha dedicación, y eso nos ha ocasionado un grado de estrés terrible, terrible. O sea, yo pues aquí tú lo constatas, ¿no? Cómo estoy del estómago, Entonces, es un grado de estrés terrible, como dice tu tía Mari. Yo creo que ya sería, si nos dicen regresemos, ok, regresemos, porque ya no podemos estar trabajando en estas condiciones. Bajar el nivel académico, para que pueda el niño medio cumplir, porque todo se le complica. Entonces, creo que, en una palabra, estresante. Estresante, y ya, deberíamos de regresar. Aparte de estresante, también en ocasiones es muy frustrante,
Porque bueno, hay alumnos que no tienen el dispositivo, hay alumnos que no tienen el internet, pero hay alumnos que lo tienen y que te das cuentas por las redes sociales o por los estados de WhatsApp que cada ratito foto y que el TikTok y les pides que abran un archivo y te dicen, es que mi teléfono no lo abre, es que no lo puedo leer, es que dígame cómo le hago. Digo, de repente te pones a pensar, ¿y quién les enseñó a hacer todo lo demás? Yo lo que... Pues que saben. Perdón, hijo. Yo lo que les comento es que tienen una capacidad impresionante hoy las generaciones de ser autodidactas, pero son autodidactas para lo que quieren. En el sentido de que, por ejemplo, mis alumnos, yo les digo, si le dedicaran el mismo tiempo que le dedican a entrar a YouTube y buscar un tutorial para jugar Free Fire, para jugar LOL, para jugar cualquier otro videojuego y aprenderse trucos y aprenderse los lugares en los que están escondidos, algunas recompensas, cómo moverse, qué tienen que hacer, qué tienen que configurar, etcétera, etcétera. Si dedicaran un mínimo esfuerzo de eso a sus clases, otro asunto sería. Yo en lo personal, yo por ejemplo, dificultad técnica yo no he tenido, porque pues yo soy muy tecnófilo. Entonces yo me gusta mucho la tecnología y le entiendo y esa parte, te podría decir que en la vida había usado Classroom y en menos de un día medio le agarré la onda por completo y ahora lo manejo bien. Pero aquí lo que mencionan tanto mis papás como mi tío es que esta metodología de trabajo no es, ahora sí que ni siquiera, yo diría que ni siquiera a un 50-50, o sea, 50 el maestro y 50 el alumno. Porque aquí, aunque nosotros nos desvivamos y hagamos diapositivas y hagamos presentaciones y hagamos archivos y busquemos videos y busquemos 1001 formas y 1001 maneras para presentarle la información al alumno, para presentarle los contenidos, si él no tiene el interés, si él no busca también los medios para, lo que nosotros hicimos no tiene ningún peso ni ningún sentido. Entonces, es frustrante en ese punto, que así como lo menciona también mi mamá, que yo tengo alumnos que estando en clases presenciales, traen celulares, muy buenos celulares, y están jugando videojuegos en línea, que significa que tienen datos, que tienen conexión a internet, y son los mismos alumnos que hoy en día me dicen, es que no tengo internet para descargar las fichas de trabajo o para descargar los archivos complementarios, cuando los archivos complementarios que yo mando ni siquiera pesan más de 1 megabyte. Entonces, aquí sí es una especie como de albur el hecho de que pueden meterse a internet y buscar y googlear y hacer y deshacer y con las redes, etcétera, pero cuando uno les pide hacer algo, se bloquean y se escudan en es que yo no sé, es que dígame cómo, es que no le entiendo, y a final de cuentas, pues nosotros tampoco le entendíamos. Yo nunca había usado Classroom, pero ¿cuál es la diferencia? Que te metes y empiezas a observar y también empiezas a buscar un tutorial y empiezas, por ejemplo, yo con mi esposa, yo con Diana, lo que hice fue, a ver, voy a hacer una clase y tú inscríbete y tú haz una y yo me inscribo y a ver, publica tú una tarea y te la voy a contestar y a ver, haz un cuestionario y entre los dos así, como se dice, canchando en el hecho de como si estuviéramos en una partida de tenis, yo hago algo, tú lo haces, para ver cómo se trabajaba. Y yo he llegado al grado de hacerles tutoriales de videos, incluso de hacerles un tutorial muy largo y mandárselos en pedacitos, casi así de, este es tu correo, y el correo lo vas a poner aquí, y la contraseña va aquí, y aún así hay quienes me mandan, no, es que no le entendí. Entonces, ahí ya es cuestión de voluntad también. Yo estoy aprendiendo mucho de esto. Me gusta mucho escucharlos porque, bueno, me reflejo. Mi contexto de enseñanza no es para nada lo que ustedes viven y no sé si algún día lo voy a vivir yo, tal cual, porque, digamos, en la secundaria, la cual trabajo, tengo 9 alumnos, ¿no? Y los alumnos son bien portados. Son de que a la primera, vamos con mamá, vamos con papá, ya se me quitó, ya no lo vuelvo a hacer.
En cierto punto los tenemos controlados porque son tan poquitos que, bueno, se presta para y puedes hacer muchas cosas con ellos. En mi otro contexto, pues literalmente los alumnos van porque quieren ir, porque lo necesitan. Entonces tengo esos dos puntos a mi favor, de que ni tengo tantos alumnos acá y acá simplemente vas, ok, pasas, ok, no pasas, ok. Yo quedo como el que hizo su trabajo, pero no hay problema, porque yo soy el menos afectado. Pero en estos contextos como los suyos sí es una carga de trabajo increíble. O sea, yo escucho a mi tío que les marca por teléfono, hacen videollamada y dice, a ver, ¿dónde estás, hijito? A ver, ¿en qué te equivocaste? ¿Cuál es el ejercicio? A ver, es mira, pues va primero esto y luego esto. Digo, o sea, ¿a qué grado, no? Y con los miles de canales que hay de matemáticas, de historia, de español, de inglés, hablando de YouTube, o sea, es un Y es que mundo que no es explorado mucho por ellos. tú lo has de estar viviendo en este sentido. O sea, estamos trabajando 3, 4 o 5 veces más de lo que trabajamos en el aula, porque antes pues normalmente pues era la planeación de tu clase y a lo mejor dedicabas horas extra de tu tiempo libre a la planeación de tu clase, pero ahora no solo es la planeación de la clase, es la asesoría y asesoría personalizada en muchas veces. Y así como lo dices tú, y así como está mi tío, yo también luego estoy 9, 10 de la noche y a ver, mándame una captura de pantalla para ver qué es lo que te parece o qué es lo que estás haciendo mal o en qué punto te trabaste. Y es los alumnos y es los papás, porque por ejemplo, ahora que hemos tenido que establecer el contacto, por ejemplo, con WhatsApp, yo atiendo las mismas dudas 2 veces porque le atiendo la duda al papá y le atiendo la duda al alumno como si fuera a contestarles diferente a cada uno de ellos y me estuvieran a mí tanteando a ver qué les digo a cada a cada parte. Entonces, es un trabajo que se ha convertido en algo de todo el día, porque tengo quienes me mandan mensaje a las 7 de la mañana y quienes me mandan mensaje a las 11 de la noche y a final de cuentas es desgastante el hecho de tener que estar atendiendo de tal manera, porque ya está, es frustrante los sonidos del celular, de las notificaciones entre los mismos compañeros, entre los alumnos, entre los papás, entre los directivos. Entonces se vuelve hasta cierta forma un asedio que sí te frustra, así como dicen también mis papás y mi tío. Yo, si dijeran vamos a regresar, pues yo también quisiera regresar. No es lo mismo, no se siente de la misma forma o no trabajas de la misma forma, no estás, a lo mejor piensan que estamos a gusto en la casa y no es cierto, no estamos a gusto en la casa, nos hace falta el aula, nos hace falta las formas y los métodos que trabajamos ahí. Pero no, aquí hay una cosa, queremos regresar al aula porque nosotros ya estamos, voy a utilizar la palabra acostumbrados a lo que el padre de familia está viviendo actualmente. Los que están enfadados, los que están enojados, los que están molestos de los padres de familia son, me atrevo a decirlo, de los alumnos que en el aula no quieren trabajar, no se responsabilizan y no aprenden. Entonces, nosotros estamos acostumbrados en el aula, de que explicas y una vez que terminas de explicar, te das la vuelta y vas de a uno por uno otra vez explicando porque te hicieron caso, pero no te hicieron caso, te vieron, pero no te vieron, y entonces vuelves otra vez a realizarlo. El padre de familia que está en su casa y que ve la clase a través en línea o que le empieza a explicar lo que está en el libro al niño y le dice, pero fíjate, pero entiéndelo, pues esos problemas los tenemos nosotros en la escuela. Cuando tú le dices en la escuela, a ver, vamos a hacer este ejercicio, y tú ya terminaste de explicar el ejercicio y ya hay uno que apenas va a sacar la libreta, otro que anda buscando la mochila, otro que está volteando para afuera. Eso es lo que vive el padre de familia ahorita en su casa. Le dice, a ver, saca la libreta, se voltea a lavar los trastes y el niño sigue sin sacar la libreta y se enoja porque dice, entonces, ¿qué te enseñó el maestro en la escuela? Nosotros no enseñamos eso, nosotros seguimos ratificando esas conductas que se dan en casa. Y que lo puse desde el ejemplo del niño del berrinche, que lo puse desde el ejemplo de cuántas veces le llamas la atención. Por eso tenemos esos problemas en la escuela y por eso esos problemas los tienen los papás en la casa. Los niños comprometidos, los niños
dicen ellos, los niños que sí aprenden, todos aprenden. El problema son los que aquí se visualiza a los que no son comprometidos, a los que no son disciplinados, a los que no tienen orden. Y por último, para cerrar este comentario, yo en mis últimos años de docente en la secundaria, mis reuniones las hacía con los padres de familia por nivel de aprovechamiento. Entonces les mandaba yo llamar a los padres de familia que tenían alumnos de 10 y llegaban y les decía, felicidades, fírmamele aquí, se puede ir. ¿Sí? Pero los citaba a todos a la misma hora, ¿eh? Citaba a los 30 padres de familia. Entonces me paraba yo en la puerta y les decía, a ver, entre el papá de fulano, fulano y fulano. Entraban, les decía, aquí está su boleta, fírmele, felicidades, se pueden ir. Y salían bien contentos y entonces los demás decían, ay, pues nada más voy a entrar, voy a firmar y ya me voy. Entraban los que siguen y se les iba haciendo más tardado y más tardado. ¿Por qué? Porque voy a llegar a explicarles el último ejemplo. A los con menor promedio, a los que tenían menor promedio, les decía, a ver, señores, siéntense aquí, y los sentaba en el lugar de sus hijos. Les decía, sáquenme la libreta de matemáticas de la mochila de su hijo. Y los pobres señores trasculcaban la mochila, le dije, empezando porque ni siquiera las libretas saben cuál es la de matemáticas. Ni su hijo sabe cuál es la libreta de matemáticas. Sáquenme el libro de español. No, pues se le quedó en la... Y el niño a un lado, ¿eh? ¿Dónde el libro de español? Ay, se me quedó en la casa. Saque una regla. No tengo. Saque un color. No. Entonces, todo eso les decía yo a los papás. No hay orden, no hay disciplina y no hay compromiso de ustedes tampoco para que sus hijos estén aquí. Entonces, los niños que a través de línea, que a través del WhatsApp, que a través de la plataforma que sea, lo están haciendo, es porque tienen orden y disciplina, y ese orden y disciplina se los formaron sus papás, no los maestros. No nos vamos aquí a levantar el cuello. Se lo hicieron sus papás en su casa desde pequeños. Muy bien, ok. Y bueno, tengo dos últimos puntos que quiero tratar aquí para terminar con este podcast. El siguiente punto es, ya con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos platicado, trabajado, con lo que sienten, pues el estrés que se vive en los maestros últimamente, sin decir cantidades, pero, porque muchos son los aspectos que nunca se te dicen, los que siempre sabes lo que hace un maestro, sus funciones, si es difícil, si es fácil, pero nunca hablamos de un aspecto tan importante como es la paga. Ustedes dirían ya con sus años de experiencia como docentes que un maestro, al menos aquí en México y dependiendo del contexto obviamente, pero ¿gana bien? ¿Ser maestro es una profesión bien pagada? ¿O es muy abstracto el tema? Si me preguntas a mí, hace unos días estábamos hablando de contextualizar el salario de un maestro con el de otros países. Si hablamos en cuestiones de economías globales, el salario de un maestro es muy bajo en comparación de otros países, en donde es mayormente redituable, y en otros países en donde hay apoyos para el maestro. ¿Cómo qué? Como un segundo maestro, un auxiliar, un maestro por asignatura que te esté apoyando. O sea, con varios apoyos. A lo mejor no es un salario muy grande, pero tiene muchos apoyos y entonces eso le aligera la carga de muchos aspectos y eso podría decir, mi salario es adecuado para lo que estoy desarrollando. Pero también hay naciones en donde el salario es muy grande por la responsabilidad social que conlleva ser maestro. Si hablamos netamente como es aquí, yo te voy a decir lo que siempre he dicho. Un maestro no se muere de hambre. Para mí no es un salario malo, ni es un salario deficiente, ni es un salario raquítico, ¿sí? Esa postura social de que se estigmatiza de que el maestro como que le pagan y como que trabaja, para mí no va, ¿sí? Un peso nos pagan, un peso hay que desquitar y hay que desquitarlo bien. No me pusieron una pistola para firmar, para ser maestro, ¿sí? No me pusieron una pistola para decir, este es tu salario y con eso vas a vivir. Entonces, desde ese punto, para mí es adecuado. Si los vemos en la mera situación económica de nuestro país, de un jornalero, de un trabajador del campo, de un agricultor independiente,
pues estamos en la gloria, permítanme decirlo de esa manera. Y sobre todo, que tenemos un salario constante y que siempre me da el bienestar de que hoy voy a tener una retribución económica para comer. Entonces, quisiera que fuera más, pues todo mundo quisiéramos que fuera más, todo mundo quisiéramos que fuera el doble, que fuera el triple, y si me pagaran el triple, a lo mejor diría que es muy poquito porque necesitaría más, a lo mejor me hago yo de más necesidades económicas y sociales para sobrellevar, pero yo también he dicho, te hablo por nosotros, mi esposa y yo, para tener lo que hemos llegado a tener económicamente, nos ha costado trabajar 2 turnos, ¿sí? Y trabajar por fines de semana. Eso es el tener una posición en donde dices, bueno, estoy liberadamente bien, ¿sí? No vivo en la opulencia, no vivo con lujos, no puedo viajar grandemente por el mundo, no, pero vivo adecuadamente bien. Pero también me ha llevado a tener varios trabajos y desempeñarlos lo mejor que puedo hacerlo. Yo estoy de acuerdo con Mario. Creo que el salario, como dicen, si no es el que uno quisiera, cuando menos creo que sí es el adecuado. Y tiene la enorme ventaja de que también depende de ti. Yo te puedo hablar, yo digo, bueno, si hay compañeros míos que se quejan de su sueldo por la cantidad de horas que tienen, por la categoría que tienen, pero hay muchos que ahí se han quedado, ¿sí? Yo te puedo hablar que yo soy de los que tienen de las categorías más altas y que gana efectivamente un poco más que mis compañeros, pero como dicen tus tíos, mi trabajo me ha costado. O sea, cada año yo busco la capacitación, cada año busco una recategorización, cada año busco de qué forma puedo crecer, ¿sí? Y eso es lo que me ha ayudado. De tener 17 horas cuando inicié a tener mis 40 horas con una categoría de las más altas, pues bueno, sí es importante. Entonces, como dice tu tío, creo que sí, lo importante aquí es, nadie nos obliga a estar, si no estás de acuerdo con un salario, pues nadie te obligó a estar aquí. Y si estás es porque lo quieres hacer y porque lo quieres desquitar, ¿sí? Nadie nos está regalando nada. Es un trabajo muy cómodo en presencial. En presencial creo que es un trabajo muy cómodo porque, bueno, yo entro a las 7 de la mañana, salgo a las 3 de la tarde y me puedo dedicar a hacer otras cosas, puedo revisar mis trabajos o puedo trabajar en otras cosas que me pueden dar otro mayor ingreso, ¿no? Entonces, sí también, de repente sí nos quejamos, yo sí me quejo de la carga de trabajo. Como decía Carlos, yo atiendo a 350 alumnos y de lo que sí puedo quejarme es de decir, creo que ningún doctor termina su consulta y ningún doctor se lleva a revisar expedientes a su casa o se lleva a los pacientes a su casa, y nosotros sí, desgraciadamente tenemos que llegar a la casa todavía a revisar tareas, a hacer planeaciones, etcétera, etcétera. Pero creo que si no estamos bien pagados, cuando menos sí satisface nuestras necesidades. Sí, yo considero que a lo mejor donde más quejas podría haber, así como menciona mi tío, es aquellos compañeros que trabajamos por horas. Por ejemplo, a nivel secundaria y a nivel preparatoria, que no nos pagan por jornadas, sino nos pagan por la cantidad de horas que impartimos de acuerdo a nuestras asignaturas, que eso es a lo mejor quienes se podrían quejar de, así como lo menciona mi tío, del sueldo. Pero de igual manera, yo los compañeros que tengo que se quejan es porque es su única fuente de trabajo y solamente tienen 12 horas o nada más tienen 8 horas, que pues quieren ganar grandes cantidades por ir solamente 2 horas al día. Pues yo creo que ninguna profesión te paga una cantidad tan grande o una gran cantidad por simplemente presentarte 2 horas a tu trabajo. Y a final de cuentas, coincido con mi tío, yo creo que a veces lo que
nos pesa cuando llegamos a lo mejor a criticar el sueldo de un maestro, es precisamente el sentimiento del sobreesfuerzo que hacemos muchos, como lo menciona él. Somos de las pocas profesiones, y mi papá siempre lo ha dicho, somos maestros las 24 horas, en el sentido de que al menos yo lo percibo así, debemos no solamente el dedicar tiempo después a revisar exámenes, a planear, a buscar actividades, a buscar material, sino a buscar mantener una imagen, una forma de prestigio, por así decirlo, porque somos el reflejo. Yo, por ejemplo, yo me encuentro a mis alumnos en la calle y me saludan, y al final del día somos una imagen, somos un modelo a seguir para los alumnos. Entonces somos maestros 24 horas del día, y así como lo he mencionado muchas veces, por ejemplo, yo no tomo, pero los compañeros que les gusta tomar, o que les gusta la bebida, pues a final de cuentas esa imagen también también se proyecta a los alumnos, y considero yo que, ¿cómo te lo planteo? Se siente un estrés, se siente un estrés, porque uno es maestro donde sea y como sea. Ya una vez que ya los conociste en el aula, te los vas a encontrar en Aurrera y eres el maestro, y puedes estar comprando papitas y refresco y vas a ser el maestro, y siempre vas a ser el maestro. Entonces, existe un compromiso moral. Exacto. Existe un compromiso moral de mantener, al menos yo considero nosotros 5, y lo que nos han inculcado familiarmente, de siempre mantener la imagen en alto de lo que somos y de nuestra profesión, en búsqueda de una valorización hacia la misma y hacia todos nuestros compañeros. Muy bien, excelente. Pues la verdad ha sido una plática muy extensa, pero muy enriquecedora para todos, para mí, para la gente que lo va a escuchar, por todos lados donde lo vamos a compartir este contenido. Porque es el otro lado, ¿no? Es lo que no nos cuentan del maestro. Es la parte, digamos, a cierto punto humana del maestro. La parte de que, bueno, ya lo tengo enfrente y, bueno, a ver si lo escucho, a ver si hago las cosas, pero yo no sé qué pasa con él después. Yo no sé si él va a atender a 50 más, yo no sé si soy el único en su vida el que me tiene que atender, o yo no sé si simplemente el maestro, pues, tiene ganas de ese día, se siente bien, su estado de ánimo está correcto al día, tiene problemas, y él está ahí para dar la cara y para sacar la chamba adelante, ¿no? Entonces, es una plática, bueno, ha sido una plática extremadamente buena, bonita, y se los agradezco bastante por su tiempo. Nada más como comentario final y para cerrar, me gustaría escuchar un poquito algún consejo que le quieran dar a estas nuevas generaciones. Mi canal, según las estadísticas, el 70-80% de mi gente está entre los 15, 18, 24 años. Entonces, es una edad donde todavía tienes mucho camino que recorrer, tienes muchísimas cosas que hacer, que pues, educarte para establecerte en una profesión. Entonces, ¿qué consejo darían ustedes ya como maestros y con todo este camino recorrido para estas generaciones nuevas de estudiantes? Las damas primero, si quieren. Me aventan por delante. Sí. Bueno, pues, ¿qué sería los jóvenes? Yo digo que es importante para a cualquier edad, la práctica de valores, el respeto a uno mismo primero, el respeto a los demás, no perder de vista las metas y saber que esa meta se puede lograr a base de esfuerzo, y que cuando esos logros a base de esfuerzo se dan, se viven mejor, se sienten mejor, se disfrutan más. Cuando las cosas nos las regalan, no nos saben, no las valoramos. Entonces es necesario que luchemos, que nos esforcemos o que se esfuercen por lograr lo que quieren ser, por lograr lo que quieren, a lo que quieren llegar, pero que no desistan. En el camino, yo creo que todos, bueno, nosotros hemos encontrado demasiadas piedras, pero lo importante, dice el dicho, no es cuántas veces te caigas, sino cómo te levantes. ¿Cuál es la fuerza con la que te vas a levantar, esa actitud? Y el respeto principalmente a uno mismo. Eso yo les diría.
De mi parte, para no ser repetitivo, yo utilizaría una máxima oriental que dice que el orden y la disciplina tarde o temprano vencerán a la inteligencia. Entonces, invitarlos a que sean ordenados y disciplinados en cualquier ámbito de su vida y lograrán muchos éxitos. Muy bien. Bueno, igual como dice Mario, para no ser repetitivo, porque bueno, creo que Mari ya lo dijo, uno de los consejos que yo podría darles es, se vale equivocarse, se vale caer, ¿sí? Pero también es importante reconocer en qué nos equivocamos y partir de ahí, ¿no? Para salir adelante. Responsabilidad, compromiso, partes fundamentales. Bien. Excelente, Carlos. Yo, pues, no sé, yo me considero todavía muy joven. A lo mejor no sé qué tanta sabiduría puedo tener como para aconsejar, pero yo lo que siempre les comento a mis alumnos es que los caminos son distintos y una misma meta se puede alcanzar por distintos caminos. Aquí depende, obviamente, como lo menciona mamá, de tenerla bien en fijo, de trabajar, de esforzarse, de ser disciplinado. Pero como lo menciona mi tío, si te encuentras piedras en tu camino, si por algún momento te tienes que distraer o tienes que atender otro asunto o atender otra situación, ya sea una enfermedad familiar, ya sea algún problema económico, ya sea alguna otra situación que sale de tus manos, no frustrarte. A lo mejor necesitabas caer en ese momento, a lo mejor necesitabas ese problema familiar, a lo mejor se escucha mal, pero a lo mejor se necesitaba de esa enfermedad en tu familia para valorar lo que tienes, para valorar dónde estás y para retomar o agarrar vuelo, por así decirlo, y que el camino que queda te sea más sencillo en ese sentido. Reconocer que las cosas pasan por algo. En mi punto de vista, últimamente he buscado plantearme que las cosas pasan por algo bueno, no por algo malo, aunque sea algún desastre o aunque sea algo catastrófico, es porque algo bueno hay que aprender de ello y porque algo bueno viene más adelante y necesitabas tú esa situación para salir de tu estado actual, para salir de ese status quo y aprender y mejorar y avanzar de una mejor manera o de una manera más sólida. Muy bien, pues les agradezco muchísimo por su tiempo. Vamos para 2 horas. Ese ha sido el podcast más largo que he tenido hasta ahorita, entonces se les agradezco. Fue un tema bastante amplio y estoy muy feliz por haberlos tenido como invitados. Aprendí bastante. Yo les digo, tengo 4 o 5 años trabajando en esto. Me queda un camino gigantesco por recorrer y por aprenderle a ustedes para que pues tratar de, en cierto punto, seguir sus pasos con el objetivo de que también mis alumnos mejoren y que yo también día a día como pues docente incremente mis habilidades, mis conocimientos a fin de lograr pues una mejor sociedad, que es lo que luego nos cuesta mucho trabajo entender, que si tú estás haciendo esto, si tú estás estudiando esto, sí es para tu bien, pero hay que entender que estamos trabajando todos juntos en una sociedad y que al final de cuentas el amigo de primaria te lo vas a encontrar, no sé, atendiéndote en tal lugar, siendo el gerente de un lugar, atendiéndote en la gasolinera, lo que sea. Todos trabajamos en un mismo contexto y pues hay que apoyarnos, ¿no? Pero pues hasta aquí llegó este gran podcast de Baruch Mix 23 en el tema de la educación en México. Ojalá que realmente les haya gustado y pues ya más adelante esperen más podcasts con diferentes invitados, diferentes temáticas y más videos, obviamente. Les agradezco muchísimo a mis familiares y pues ojalá que podamos coincidir en otro momento. Muchas gracias. 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 Gracias a ti, un saludo y un abrazo. Gracias a ustedes. Bonita tarde o noche. 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 No se cambia el horario, por cierto. Lo hace automáticamente el celular, tío. Ya son las 8 entonces. No, todavía no, es hasta Todavía mañana. no. Sí. Bueno, Muchas gracias. Y pues los ya quiero. cualquier cosa nos estamos Cuídense. viendo. Sale. Bye, Cuídate, un bye. abrazo. Bye. Bye.